Todos lo sabemos. Hay una enfermedad que tiene una palabra que a todos nos genera un temor creciente: cáncer. No solo porque es una enfermedad que crece y que genera una letalidad tremenda, sino porque tenemos evidencias que muchos de estos cánceres están creciendo. Uno de ellos, amenazante, es el cáncer de mama. Más de 6,000 mujeres murieron el año pasado. Algo no estamos haciendo bien porque este cáncer crece y el cáncer de cérvix se reduce. Tenemos que hacer mucho más. De eso hablaremos, de preservar la vida de mujeres que hoy enfrentan o pueden enfrentar el cáncer de mama. El cáncer de mama es la primera causa de muerte entre las mujeres alrededor del mundo. De acuerdo con la OMS, en América Latina cada año se diagnostican más de 150,000 casos de cáncer de mama. Mueren al año casi 6,000 personas por este tumor maligno. Y sin embargo, el 30% de los casos de cáncer alrededor del mundo pueden ser prevenidos, es decir, las defunciones por cáncer son en extremo evitables. En México, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud registró un total de 9,000 brotes nuevos de cáncer de mama durante el año 2017. En tanto, en lo que va del 2018, el Boletín Epidemiológico del CINAVE lleva contabilizados más de 10,000 brotes nuevos de cáncer de mama y aún faltan 3 meses para que termine el año. Por su parte, el INEGI evidencia que en 2016, el cáncer de mama dejó en México 16 defunciones por cada 100,000 mujeres adultas. De 2011 a 2016, la tasa de mortalidad entre mujeres aumentó de 14 a 16 unidades. Urge que el Estado mexicano realice una reforma al sector salud que garantice cobertura universal y gratuita, prevención y generación de estilos saludables, mejoramiento de la calidad de los servicios, lo que implica incremento en el número de médicos y enfermeras por cada 1,000 habitantes, programas de profesionalización y formación continua del personal de salud, e incremento en la inversión en equipamiento y mantenimiento de la infraestructura de salud pública. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente en México Social, sobre todo porque, como muchas veces pasa en el programa, hoy vamos a hablar de uno de los temas que genera no solo dolor, muchísima preocupación, cáncer en general, pero cáncer de mama. Un cáncer que, como dicen los expertos y como Fonsalud y otros organismos han documentado, crece y genera muerte, dolor. Y en ese sentido, doctor Arriola, muchas gracias por estar aquí y ayudarnos y sumarnos a lo que ustedes están convocando, a hacer visible pues una amenaza creciente que por alguna razón que esperemos podamos comprender, no solo no se detiene, crece en el país. Por eso me gustaría que empezáramos. En términos generales, yo tengo la noción que uno de los grandes desafíos del sistema de salud mexicano es el cáncer en general. Y en el caso de mujeres, el cáncer de mama, porque está generando esta enorme letalidad. Entonces, empecemos en esta visión general, un poco en este siglo XXI, ¿cuál ha sido un poco esta noción del cáncer? Porque lo decía yo al principio del programa, si hay una palabra que a todos nos aterra, genera un enorme temor, es el saber que alguien querido o simplemente imaginar que uno puede enfrentar un cáncer. Se ha convertido en una palabra realmente de las que no queremos ni oír ni pronunciar. Gracias, doctor, por estar aquí. Gracias a usted. Quiero comenzar por esto último que está mencionando, el tema del cáncer. Escuchar la palabra cáncer ya es una barrera y genera una problemática social que complica al sistema de salud dar una respuesta, porque todavía creemos que el cáncer significa muerte, es un sinónimo de muerte, y no es así. Afortunadamente, a mediados del siglo pasado y lo que va de este siglo, se han encontrado muchos tratamientos que han ayudado a disminuir la mortalidad. Entonces ya el cáncer no es sinónimo de muerte, sin embargo todavía sigue presente en la memoria de las personas, y eso es una gran barrera. Ahora, el tema de cáncer en general no es solamente el cáncer, todas las enfermedades no transmisibles han tenido un boom en los últimos años. Pasamos de enfrentar a las enfermedades infectocontagiosas, se encontró a través de políticas, programas de salud y nuevos tratamientos, se ha logrado disminuir la mortalidad por estas enfermedades infectocontagiosas, y ahora nos estamos enfrentando como un dilema, es decir,
al ser víctimas de nuestros propios éxitos, nos estamos enfrentando a un conjunto de nuevas enfermedades de las cuales todavía no hemos sido capaces de detener o contener, ¿sí? Este es el caso del cáncer. Y específicamente el cáncer de mama es uno de los temas, uno de los grandes desafíos para el sistema de salud, para la salud pública de nuestro país, ¿sí? Lo que sabemos del cáncer de mama es que de 2000 a 2016 se ha duplicado el número de muertes por esta enfermedad, ¿sí? Tiene que ver con muchas cosas. En principio es por lo que yo decía, la barrera que genera o nos genera solo la palabra no queremos cáncer. averiguar, sí. Simplemente ese simple paso de averiguar, no vaya a ser que por andar averiguando, digo, hay una parte ahí supersticiosa, no los encontremos, entonces mejor no lo mencionamos. Hay esta parte tal cultural. cual de las mujeres nos responden esto, ¿sí? Mejor no voy al médico, no me hago mis estudios, mi mamografía, porque no quiero saber que tengo cáncer, ¿sí? Y entonces, pues simplemente no las detectamos a tiempo, llegan en estadios muy tardados, muy avanzados, lo cual complica el pronóstico o la sobrevida de estas pacientes. Si logramos, el gran desafío del cáncer de mama es detectarlas a tiempo, en estadios tempranos, lo cual va a facilitar y va a mejorar el pronóstico de estas pacientes. Entremos a esa parte. Sí. ¿Cuál sería, digamos, una edad recomendada en que las mujeres empiecieran a tener digamos, exploración propia, ¿no? Detección manual? La autoexploración y la exploración clínica no son los que nos dan el diagnóstico, pero sin embargo ayudan, ¿sí? El estándar de oro para la detección del cáncer de mama son las mastografías hasta este momento. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer acciones que nos ayuden a prevenir. Si la mujer aprende a conocer su cuerpo, ¿sí? Hace lo que tiene que hacer, a partir de los 20 años se recomienda autoexplorarse, y si encuentran alguna deformación, algún síntoma, algo raro en su cuerpo, en este caso en sus senos, pues inmediatamente acudir con un médico. Entonces es recomendable, sí, y hay que insistir que las mujeres de 20 años en adelante haya un proceso de autoexploración en la noción de que conoce su cuerpo. Y obviamente sé que existen ciertos tabús de la autoexploración también. Hay una parte también profundamente interna, pero hay que insistir, o sea, hay que insistir que las mujeres deben hacer autoexploración. Incluso creo que hay manuales y hay manera de hacerlo de una manera eficiente. Y esto ha cambiado con el tiempo. La verdad es que es un desafío que hemos logrado un poco modificar por toda la acción social, por todas las organizaciones de la sociedad civil que se han movilizado y que han podido traer a la mesa y a la conciencia de las mujeres el tema del cáncer de mama, se ha modificado. Pero sin embargo todavía tenemos esta barrera. O sea, y tanto así que el dato duro es que se ha duplicado la letalidad. Algo, ya nos dirá, algo más tenemos que hacer, porque creo que esta campaña mundial de hacer visible la amenaza del cáncer de mama ya tiene años. Sí, claro. Y no ha logrado, pues eso, la detección oportuna que permita una intervención, digamos, en tiempo, para poder prevenir fases más de mayor riesgo. Sí. Entre los cánceres hemos visto que hasta 2006 el cáncer cervicuterino era la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres. A partir de 2006 el cáncer de mama lo supera y estamos observando una tendencia decreciente para el cáncer cervicuterino. Aquí lo que nos está diciendo es que la política pública ha tenido un éxito. La información que se les ha dado a las mujeres en el tema del cáncer cervicuterino ha sido tal que hemos logrado abatir su mortalidad, ¿sí? No ha pasado con el cáncer de mama. Tengo la intuición, la percepción que pareciera ser que si en el 2002 o 2003 hubiéramos tenido esta conversación, el reto de detener el cáncer de cervix hubiera sido más difícil que el cáncer de mama, pero por alguna razón, o sea, algo se hizo bien, yo no sé exactamente qué, que se logra detectar a tiempo. Esta tendencia, esta caída en la tasa de mortalidad por cáncer cervicuterino se observa a partir de la década de los 90, ¿sí? Ya venía hacia abajo. En el año 2000 ha sido tal el crecimiento, a partir del año 2000 ha sido tal el crecimiento en la mortalidad por cáncer de mama que ya lo alcanzó y lo superó. Ahora es
1.7 veces más la mortalidad por cáncer de mama que por cáncer cervicuterino. Estamos hablando de 6.900 muertes al año versus 4.100 de cáncer cervicuterino. Sí, la magnitud es tremenda porque la pendiente, déjame tratar de extrapolar, es que como va, seguirá creciendo. Claro. No hay nada que nos indique que se detenga. Una pregunta, ¿este número de muertes tiene alguna representación por entidades? ¿Hay entidades donde hay más o menos? Sí, esto en México tenemos toda una complejidad, tenemos un universo, ¿sí? Es decir, tenemos casos en los que el cáncer cervicuterino todavía es la primera causa de mortalidad. Esto pasa en los estados, en entidades de más bajos recursos como Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Incluso hay otro cáncer que es todavía más importante que el cáncer de mama. Entonces tienes al cáncer cervicuterino como la primera causa de muerte por cáncer en mujeres, después al cáncer de estómago y en tercer lugar el cáncer de mama. Estas tres entidades. ¿Por qué es? Bueno, porque las primeras tienen que ver con condiciones sociosanitarias, ¿sí? Los dos primeros, el cervicuterino y el de estómago, están muy relacionados a infecciones. Entonces, si las condiciones son tales que no hemos logrado abatir cosas del rezago en estos estados, pues la mortalidad para ellos va a ser más alta por infecciones que por los nuevos desafíos como el cáncer de mama. Tenemos otros estados en donde ya el de estómago no es tan importante, pero cervicuterino todavía es más importante o prevalece sobre el cáncer de mama. Eso sucede en 5 entidades. Y luego en los demás, en los otros 23 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, el cáncer de mama ya supera el cáncer cervicuterino. Entonces, es importante, pero las diferencias entre lo que pasa entre la primera causa de muerte y la segunda por cáncer de mama y cervix son también muy abismales entre estas 23 entidades. O sea, sí hay una correlación entre los determinantes sociales digamos, claro, de salud que están atrás de esta enfermedad. Hay un patrón de desigualdad, de inequidad en cuanto a este tema de enfermedades infecciosas e enfermedades no transmisibles, ¿sí? Como el cáncer de mama. Entonces, en donde tenemos un rezago social, todavía estamos encontrando que las enfermedades infectocontagiosas, incluyendo enfermedades como el cáncer de mama o infecciones estomacales que llegan a producir un cáncer, están predominando sobre las enfermedades no transmisibles como cáncer de mama o tumores, las enfermedades cardiovasculares, etc. ¿Tenemos datos en mujeres indígenas? Sí. El punto es que todavía tenemos cierto grado de subregistro para la mortalidad. Entonces, desafortunadamente llegan tan a destiempo que se registra como una muerte por paro cardíaco, no por la primera causa que puede ser cáncer de mama. ¿Sí? Desafortunadamente todavía tenemos este abismo en información entre lo que pasa en algunas entidades como Nuevo León, la Ciudad de México, Jalisco, versus lo que sigue pasando en entidades donde tenemos población prevalentemente indígena, como Chiapas, Oaxaca, incluso Michoacán y Guerrero. Sí, las sierras, las montañas, donde hay una serie de prejuicios a la autoexploración, hay una serie de profunda desigualdad y profunda marginación, y en lo cual es pues simplemente detectar oportunamente y ir a algún centro está muy fuera de la posibilidad. Esto abre otro tema. Una cosa es lo que nosotros veníamos mencionando, la barrera de la palabra cáncer, pero también es que es una enfermedad de las mujeres, en donde pues todavía existe este grado de machismo, en donde pues a ver, ¿por qué a mi mujer la tiene que revisar un hombre? Entonces, eso genera una segunda barrera. Entonces, también dificulta el acceso de estas mujeres a los servicios de salud. Y bueno, la tercera barrera es también dónde están ubicados los lugares para atenderlas. De eso hablamos regresando del corte, pero insistamos, es fundamental la autoexploración a partir de los 20 años que permita detectar cualquier cambio, anomalía, y permita, de eso hablaremos, ir con un especialista si es que se nota alguna transformación, digamos, en la superficie o en la densidad de la glándula, etcétera. Vamos a un corte y regresamos aquí para seguir hablando. Enfrentar una amenaza, la amenaza creciente que es el cáncer de mama.
ante esta realidad que, debemos decirlo, todavía la autoexploración como el primer paso sigue siendo un esfuerzo permanente, constante, que debe acrecentarse, sobre todo en a nivel de esta realidad de un país tan diverso, tan desigual, tan marginal en muchas partes. Pero supongamos que una mujer detecta en su autoexploración alguna anomalía. ¿Cuál es la secuencia? ¿Qué debería hacer? Y cuando decimos una anomalía, perdón por la palabra, algún cambio en la densidad de su cuerpo, ¿cuáles son algunos indicadores, digamos, que deberían, si tiene los recursos, si tiene la energía, el esfuerzo, a dónde debe ir? Y hablemos de estas capacidades para dar seguimiento. Pero empecemos por el principio. Cuando decimos una autoexploración y se detecta algo diferente, ¿qué sigue? Muy bien. Bueno, es importante recalcar que es la revisión, la autoexploración, una vez al mes. ¿Una vez al mes? Sí. Entre los días 5 y 7, después de la regla, exactamente. Son los días indicados para poder encontrar las diferencias. Es ¿sí? un dato muy importante, Sí. porque es ciertamente 5 días después, sí, digamos, de la menstruación, cuando se puede observar. Correcto. Ajá. Y además señalamos que es conocer el cuerpo. ¿Por qué? Porque la mujer, si lo hace mes a mes, se va a conocer perfectamente, va a saber o va a poder identificar si hay alguna anormalidad. Es correcto decir que hay alguna anormalidad en lo que ha observado en los meses previos, ¿sí? Cambio en el color del seno, específicamente la aureola del pezón, la forma del pezón, piel de naranja, todos esos son indicativos de que algo raro está pasando, incluso sentir algo que no se sentía. No solo es un sí, nódulo, por decir de una manera, no solo sí, es una, no, déjeme decirlo de manera muy coloquial, una bola, sino es cambio simplemente en el color de piel, sí. en la textura. Las mujeres no van a poder encontrar muchas de las veces un nódulo pequeño, ni el médico clínico lo va a encontrar. Eso lo hace la mastografía, pero hay pequeños cambios, cosas que son indicativos, que nos dicen algo está pasando que no es normal, como el cambio en la coloración, como incluso tener secreción en el pezón cuando no se está amamantando, hundimiento del pezón, deformación del pezón o de la aureola. Entonces esos son indicativos muy simples que nos dicen o nos tienen que funcionar como una alerta. Entonces, el paso, encontramos una alerta, vamos con el médico, con nuestro médico del primer nivel, ya sea el médico familiar, el médico del centro de salud o el ginecólogo en algunos de los casos. Ellos no van a diagnosticar, sin embargo, nos van a ayudar a remitirnos al nivel correspondiente donde de verdad se tiene que hacer el diagnóstico, ¿sí? Y van a proceder los estudios de rutina. El médico también va a hacer una autoexploración y va a confirmar lo que nosotros o como pacientes le estamos diciendo, ¿sí? Entonces él sabrá cuál es el siguiente paso. Entonces ya es una mastografía donde se puede notar, encontrar estas pequeñas nodulaciones que no se pueden palpar, ni son observables, sí, digamos. No son observables. Por eso es que el estándar de oro para la detección de esta enfermedad es la mastografía, ¿sí? Muchas mujeres nos sucede que sí pueden detectar nódulos, sí, pero nódulos que pudieron haberse detectado menos de 1 centímetro y que no son palpables, pero ya las detectan porque no hicieron caso en su momento o porque algo pasó, no estamos acostumbrados. Ya son de cierto tamaño, ¿sí? densidad que es... Y ya es tan grande como el tamaño de una pelota de ping pong. Entonces ahí sí ya la enfermedad está avanzada y el pronóstico puede no ser tan bueno. Cuando decimos que, digamos, la secuencia de que una mujer que ve estas, digamos, cambios en la tonalidad o cambios en la conformación de la aureola, va a un médico y tiene la suerte que el médico dice sí hay elementos y la remite a un especialista, a un oncólogo. Correcto. Y este oncólogo, digamos, nuevamente en esta secuencia de lo ideal, tiene la capacidad de poder recomendar una mastografía. Y la pregunta es, ¿tenemos
este primer paso? O sea, ¿cuántos mastógrafos hay? Si están, nuevamente, esta realidad de la desigualdad brutal. Ni me puedo imaginar, lo sé, mastógrafos y especialistas en las grandes capitales. Pero yo no sé qué pasa, digamos, en la Sierra de Tarahumara, o no sé qué pasa en Songolica, o Cocoyán de las Flores, o sea, municipios de que incluso el primer nivel puede ser frágil. Pero, ¿hay alguna cifra de cuántos mastógrafos tiene el sector público, más allá de lo privado? Esta pregunta, si me la hubieran hecho 5 años atrás, diríamos que no hay los suficientes. Los mastógrafos en este momento son suficientes no para una campaña de tamizaje, no, pero sí para aquellas mujeres que están detectando algún problema puedan tener espacio suficiente como para que se les haga el estudio pertinente y puedan tener un resultado. ¿Cuál es el problema? El problema es que no necesariamente las personas que están detrás de los mastógrafos son las suficientes. No tenemos al personal calificado para la lectura de estos estudios que sea suficiente. Entonces, son muy pocos los lugares en donde realmente está el personal calificado para hacerlo. ¿Por qué se da esto? Pues porque en todo el sistema de salud está sucediendo Por una esto. enorme debilidad estructural del sistema de salud. O sea, el sistema de salud está construido de tal forma que los hospitales donde va a haber estos aparatos de alta precisión, pues no están en cualquier ciudad pequeña. Están en las grandes ciudades, ciudades capitales, donde es posible tenerlos. Y los médicos, perdón, los técnicos radiólogos capacitados para esta lectura también están concentrados en las grandes ciudades porque es donde han encontrado su fuente de trabajo. O sea, podemos tener la paradoja que hay lugares donde hay mastógrafos, pero el técnico que lo opera no tiene la capacidad de la lectura. Desafortunadamente. Y puede tener una mala interpretación. En esto el sistema ha dado ya algunas respuestas, entonces se están concentrando en algunos centros oncológicos. Todas las mastografías son centros de lectura y de interpretación, y ellos son los que leen, porque al no tener el personal suficiente, entonces ellos son los que leen, dan la interpretación y regresan el resultado. Sin embargo, pues estamos generando listas de espera en las lecturas, pues porque ha sido la respuesta que hemos encontrado. Bueno, y además esta subversiva realidad en términos de que una mujer que hace el esfuerzo económico, de tiempo, de ir, digamos que tiene la suerte de que está el mastógrafo y está habilitado y se manda la interpretación, pues tiene que regresar otro día para saber la lectura, y esto puede generar pues lo que pasa, la posposición por la realidad cotidiana. Ese es otro tema. El tiempo en el que les dan el resultado del estudio versus el momento en el que me lo tomaron, está muy documentado ya en el país, puede ser alrededor de 90 días, ¿sí? Esos 90 días pueden ser cruciales si la enfermedad ya está presente. Entonces, se pudo hacer algo suficientemente bueno para ayudar a la mujer, pero si nos estamos rezagando en la entrega de resultados y después, una vez que damos el resultado, todavía nos retrasamos en dar la atención pertinente, pues la enfermedad avanza. Esa es una parte también del problema en esta historia. Pero quiero comentar que no ha sido todo malo. La verdad es que el cáncer de mama ha generado tal movilización social que lo que tenemos es que antes no teníamos los mastógrafos más que en estos hospitales y contados, pero ahora tenemos hasta mastógrafos móviles. No hay entidad federativa donde no haya un mastógrafo móvil que pueda llegar a la sierra, como lo mencionas, y que pueda hacerle el estudio a las mujeres. Desafortunadamente, insisto, bueno, una cosa es tener el mastógrafo y que llegue el camioncito con el mastógrafo móvil a la población, le hagan el estudio a la mujer, y el otro es, pero el problema que se nos viene es que estamos mencionando, ¿cuándo te vamos a entregar ese resultado? Y una vez que te entregamos el resultado, tenemos la capacidad de que te puedas mover al lugar donde te van a dar el tratamiento adecuado, que normalmente está en los centros oncológicos en las capitales de los estados. Déjame hacer un corte y regresamos a esta parte, porque uno de los enormes retos es
la capacitación de recursos humanos Sí, adecuados que puedan dar interpretación y que tiempo real, digo, al salir de la entrevista o del estudio, tener el resultado. Y después viene la atención. Vamos a un corte y regresamos a esta realidad. Podemos detenerlo. Necesitamos más inversión, más recursos. Vamos a un corte. Vamos. En ese sentido, me platicabas en el corte, hay una realidad, creo, podemos definirla. Las mujeres que llegan al estudio están llegando tarde en promedio, o sea, tarde porque no hubo la detección temprana, porque hubo problemas para llegar simplemente a una definición de que vaya usted a hacerse un estudio de mastografía, esto es algo más. Es digamos, uno de los eslabones que no podemos dar por hecho, o sea, puede haber una interpretación de un médico, diga, no, esto no es un asunto del sol, es un asunto derivado de la alimentación, y se liga con la obesidad y sobrepeso, en fin, todo lo que ustedes han documentado. Pero están llegando mujeres, ya digamos, en promedio, tarde y ya de cierta edad. Correcto. Más o menos, ¿de qué promedio estaban llegando? El estadio de diagnóstico en el cual nosotros las estamos encontrando en nuestro país, bueno, no es un buen dato. En los países de ingresos altos, pensemos Estados Unidos, sí, Canadá, los países europeos, el porcentaje de las mujeres que son diagnosticadas con la enfermedad en estadios 0 o 1, es decir, donde todavía es pequeño la tumoración y está localizada, sí, es alrededor del 80%. En el caso de países como México, no llegamos apenas al 15%, y eso nos complica porque la sobrevida en estadios 0 y 1 es casi al 100%. Si nosotros solamente estamos detectando a las mujeres, un 15% de ellas en este estadio, lo que está pasando es que les estamos dando malas noticias. La probabilidad de que sobrevivan a la enfermedad la estamos reduciendo mucho. La probabilidad de sobrevida en estadios 3 y 4, que es donde más se concentra el diagnóstico en nuestra población de mujeres mexicanas, es alrededor del 60%. Y entonces la sobrevida se baja hasta un 40%. Sí, es dramático, ¿sí? La situación. Y por eso es que seguimos asociando el tema de cáncer con muerte, porque estamos llegando tardes. Ahora, hay otro tema de la edad. En estos mismos países de ingresos altos como Estados Unidos, Canadá, o los europeos, o los nórdicos incluso, la mujer llega diagnosticada a partir de los 60 años de edad. En el caso de los países latinoamericanos y México en especial, ya se ha documentado que está sucediendo una década antes, es decir, 10 años antes. Son mujeres más jóvenes. Entonces, también esto está complicando. Resulta que son mujeres en edad productiva. Y tal es el caso que si nosotros hacemos un corte de la mortalidad general para las mujeres de 30 a 54 años, es decir, mujeres jóvenes en edad productiva, la segunda causa de muerte, no solamente por cáncer, sino en general, es cáncer de mama. ¿Sí? O sea, realmente sí, está generando un dolor y un enorme golpe, sí, son mujeres, a cada hogar, a cada familia que vive esto. Claro, y no solamente es el hecho de lo que le cuesta a la economía que sean estas mujeres en este grupo de edad, sino también son mujeres que están en edad reproductiva, que están dejando hijos pequeños en casa. ¿Sí? Así es, el impacto en los hogares en términos de familias que están perdiendo a la madre, por esta razón se vuelve realmente inconmensurable en términos de lo que significa, no solo económicamente. Pero pongamos el caso de que una mujer llega en una fase 2 o 3, llega a un mastógrafo, hay una buena interpretación y se le recomienda una serie de acciones que nuevamente llegamos, que tienen que hacer en centros oncológicos, públicos o privados. Obviamente lo privado tiene costos, tengo entendido, inconmensurables para una familia que tiene realmente situaciones de pobreza, ¿no? En ese sentido, este tratamiento en los centros oncológicos del sistema de salud, ¿qué tipo de medidas son las que se toman? O sea, ¿qué acciones se toman para tratar de revertir, eliminar la amenaza? Bien. Aquí quiero hacer una aclaración, y es una ventaja que tenemos como país.
Afortunadamente el cáncer de mama está cubierto para toda mujer diagnosticada. Eso no pasa en todos los países del mundo. ¿Por el Seguro Popular? Sí, por el Seguro Popular. Bueno, si tienes seguridad social, estás cubierto a través de la seguridad social, cualquiera que sea el IMSS, el ISSSTE, las fuerzas, exacto. Si no estás cubierto por la seguridad social, el Seguro Popular, a través del Fondo de Gastos Catastróficos, a partir de 2007, incluye la cobertura del tratamiento para la enfermedad. Eso es un gran avance. Y no estamos diciendo que es una pequeña proporción del tratamiento lo que les van a cubrir, lo cubren completo. Sí hay cosas que a veces no se pueden hacer porque el tratamiento es muy costoso, como lo menciona. Pero ya la barrera financiera no es una barrera, se ha eliminado. Hay cosas que no se cubren y que sí generan cierto desembolso por parte de los hogares. Esto que estamos mencionando, si tú vives en la sierra y el hospital donde te van a dar el tratamiento es en la capital de tu estado y que está a 40 kilómetros, pero para llegar a esos o avanzar esos 40 kilómetros implica que tienes que destinarle todo el día. O quedarte en el lugar porque no puedes regresar. O sea, la transportación la tienes que pagar tú. La estancia la tienes que estar. La estancia la tienes que cobrar. Y además necesariamente se requiere un acompañante, un cuidador. ¿Por qué? Porque son muy agresivos. En el tema del cáncer todavía tenemos tratamientos muy agresivos para algunos casos. Entonces, pues sí se requiere de que alguien que acompañe y que esté presente y que nos ayude. Sí, son gastos catastróficos, como dicen los expertos en salud pública. Tal cual, sí. Insisto, se ha reducido, ha ayudado bastante. Sí, pero no es suficiente. Pero no es suficiente, todavía hay falta, hay cosas que nos hacen falta. Y hay desigualdades. Y en ese sentido, digamos, el tratamiento es quimioterapia, es operación, o sea, es una mezcla de distintas... Dependiendo del tipo de cáncer. Algo que ha pasado, y eso en nuestro país puedo decir que es algo muy bueno, el tratamiento se está personalizando, es decir, no es el mismo tratamiento que le vamos a dar a la paciente Juanita o Mari o lo que sea, no es el mismo tratamiento, no es genérico, sino ya lo están haciendo muy personalizado, es decir, de acuerdo al patrón de tu enfermedad es lo que se te va a dar, y eso lo hace un equipo clínico. Desafortunadamente el equipo clínico que te da el tratamiento pues está en estos centros oncológicos y no está en el hospital cercano a tu casa. Hay una enorme inequidad, finalmente, sí. Esa es la expresión, o sea, el sistema de salud, pese a que hay avances, la inequidad en términos de disponer de recursos físicos y humanos sigue siendo real, o sea... Y otra cosa que podemos decir es que el tratamiento que están ofreciendo algunas instituciones públicas, pensemos en el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital General, en el caso de los pacientes pediátricos, el Instituto Nacional de Pediatría, algunos institutos estatales de cancerología, como el de Jalisco, de Nuevo León, están haciendo las cosas como se hace en los países de primer nivel. O sea, los resultados en cuanto a la sobrevida de las pacientes es muy bueno. El punto es que no lo tenemos distribuido en todo el país, lo que pasa en el INCAN. No hay un INCAN en cada estado. ¿Sí? ¿Debería? No es necesario si nos organizáramos, si el sistema de salud estuviera organizado de tal forma que el diagnóstico sucediera ahí. O sea, no tendríamos que estar llenando al INCAN para hacer la lectura de mastografías, ¿sí? O tomando mastografías que no les corresponde, eso los puede tomar hasta los hospitales de segundo nivel. Lo que sí es definir el tratamiento, personalizarlo a cada paciente, sí tendría que suceder en estas instituciones, porque son los capacitados, aunque se aplique en un hospital de segundo nivel, el que tienes en tu estado, ¿sí? Hay otra dimensión que me gustaría saber si el sistema de salud tiene esa capacidad, porque muchas gentes, por distintas razones, va a una clínica privada y puede ver el mastógrafo, puede ver a alguien. ¿Hasta dónde el sistema de salud del Estado certifica que esta clínica privada que tiene un anuncio muy espectacular en la avenida cercana a las zonas populares y que anuncia la atención del cáncer de mama, está realmente capacitado para hacer esto? Porque finalmente esta realidad de los tiempos, del costo de trasladarse, la enorme realidad de
desconocer, incluso que hay un INCAN o centros oncológicos, pues lleva a la mujer seguramente en un estado ya hasta de dolor, o ir al lugar y puede encontrarse en la avenida tal, cerca de su zona habitual, Correcto. un centro. ¿Estamos certificando la oferta de servicios privados de estos temas? Y hablo de estas zonas, digamos, marginales, periurbanas, digo, también las del centro, pero yo no sé si el sistema de salud, como está verificando esta calidad de los servicios privados. Bien. En el caso del sector privado, que está ahí, que contiene cerca de una tercera parte de los servicios de salud de este país, para el caso del cáncer, y específicamente el cáncer de mama, como son tratamientos altamente especializados, el tratamiento no es algo que estén ofreciendo más que los hospitales grandes y que en realidad sí tienen una certificación. De alto ingreso, no es la clínica que tenemos en la esquina de nuestra casa. No se van a eso. Lo que sí hacen es tomar estudios de mamografía, tener a un clínico que puede dar un diagnóstico. Ahí es donde estamos un poco perdiendo. Yo insisto, creo que estas acciones deberían de estar concentradas en el rector. ¿Quién es el rector? En este caso, el Instituto Nacional de Cancerología, quien debe de llevar a cabo estas acciones, con centros específicos en cada entidad federativa. Tal cual lo están haciendo, ya tienen una red de institutos oncológicos en los estados. Y el sector privado está haciendo bien algunas cosas, porque el sector público está contratando, subrogando algunos servicios con estas unidades, como los estudios de mastografía, cuando están certificados, obviamente, porque el responsable pues es el propio sector salud. Radiología, las radioterapias también es algo que también estamos contratando por fuera, porque el sector público no se da abasto o no tiene el equipo adecuado. Y eso creo que está funcionando muy bien. Antes, cuando se incluyó la cobertura del Seguro Popular para el cáncer de mama, todo lo tenía que hacer la unidad que tenía la paciente, es decir, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, pasando por la quimioterapia, todo el paquete lo daba la misma unidad. Ahora no es así. Sí. Se han logrado cambios que permiten que, pues, si necesita radioterapia la paciente, lo puedas contratar en un servicio afuera o en un servicio público diferente al de la institución. Déjame hacer un corte porque parece que de esta última parte saco que una recomendación es cuando una mujer o la familia decide ir a un lugar para hacerse este estudio, tiene que preguntar si está certificado. Correcto. Por la Secretaría de Salud. Si no tiene certificación, no debe hacérselo ahí. Entonces, en ese sentido, esta acción mínima puede asegurar que vaya a un centro que tenga la certificación, que debe ser visible, me imagino, para que pueda dar este servicio. Vamos a un corte y regresamos porque en el centro está, pese a los avances, es la enorme necesidad de una estructura, de un sistema universal de salud que permita articular lo que tenemos y seguir insistiendo de que finalmente, probablemente la acción que tiene mayor capacidad de detener esta amenaza es la autoexploración, la convicción de que toda mujer a partir de los 20 años debe realizarlo y debe realizarlo de una manera, digamos, también profesional, no es una autoexploración simplemente intuitiva. Sí hay manuales. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de qué hacer para detener esta amenaza creciente, lamentablemente, que es el cáncer de mama. Pues estamos en la parte final. Ante esta realidad, esta conclusión dramática de que el cáncer de mama sigue creciendo y que todavía tenemos que reforzar todo lo que está haciendo, tiene relevancia, mucha relevancia, que en este mes de octubre todo el sistema de salud asume una campaña global de promover acciones para evitar el cáncer de mama. Me gustaría que nos platicaras, en México, ¿cuáles son las acciones? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo logran ustedes
promover el autocuidado, promover todas las acciones que nos has delineado. O sea, ¿en qué consiste en el caso mexicano? O sea, ¿cuáles son acciones que hace Fonsalud y otras organizaciones para pues, dar cuenta que sí podemos detenerlo, pero también exigir que el sector salud tiene que invertir mucho más y reorganizarse? Y yo espero, literalmente, y lo pongo, que el nuevo gobierno, el gobierno que empieza el 1 de diciembre, asuma la convicción de crear un sistema universal de salud y logra articular estas partes que están, pero que sabemos todavía están atrapados en la desigualdad, en la enorme inequidad que vivimos como país. Bien, lo que hemos observado es que a partir del año 2000, aunque se ha incrementado la mortalidad, también es cierto es que este incremento en la mortalidad también se debe a que ya las mujeres tienen más conciencia de la enfermedad, de lo que es su cuerpo y lo que su propio cuerpo les demanda. Entonces, también tiene que ver por esto. Entonces, las mujeres hallando anormalidades en su cuerpo, van y demandan, exigen al sistema de salud pues la atención adecuada. Entonces, una parte se debe a toda esta movilización. Y no es de que una sola organización o que el sistema de salud haya puesto sobre la mesa el tema del cáncer de mama a partir de ese momento, sino en realidad toda la acción social que se ha dado en cuanto al tema del cáncer de mama ha sido tal que se ha logrado generar información suficiente para las mujeres, se ha generado la conciencia adecuada para las mujeres que ya van y exigen, se han empoderado, es decir... Aunque sigue siendo sí, tardía. Aunque sigue siendo tardía porque tenemos todavía cosas que no hemos logrado, es decir, sí, ya les quitamos la barrera financiera, sin embargo, todavía existen otras cosas ahí, no hemos resuelto el primer contacto de la mujer con el sistema de salud todavía sigue siendo un obstáculo, ¿no? Muchas veces las mujeres van con su médico, con su ginecólogo en la mayoría de los casos, y el ginecólogo no presta la atención adecuada a lo que está pasando, a lo que la mujer le está manifestando, que está encontrando de anormal en su cuerpo. Entonces decimos que bueno, pues es grasita, es una fibrosis, no se preocupe, vamos a monitorearlo, nos vemos en 2 meses, y en 2 meses resulta que eso cambió y complicó más las cosas. Un elemento porque creo que es importante mencionarlo, esta pandemia de obesidad y sobrepeso también tiene que ver, claro que sí. Digo, no es fácil la autoexploración tampoco, no. cuando tenemos esta realidad. Eso genera mucha confusión incluso para los clínicos cuando observan, hacen la exploración de los senos las mujeres. El problema de la obesidad y el sobrepeso pues oculta muchas de las cosas que están pasando en las mujeres. Por eso es que si tenemos el protocolo, seguimos el protocolo adecuado, es decir, no importa si eres delgada, si tienes sobrepeso, si eres blanca, morena, a los 40 años obligatoriamente tienes que empezar con tus estudios de mastografía cada 2 años, ¿sí? Y eso pues, nos va a ayudar. El mastógrafo nos permite encontrar cosas que nosotros no podemos encontrar solamente con la palpación, ¿sí? Pero no existe todavía la cultura, ¿sí? Y tenemos el caso contrario. Hay mujeres antes de los 40 que exigen que les hagan su mastografía cuando no está indicado que lo tengamos que hacer. Pero bueno, se han ganado cosas, creo que se ha hecho algo importante, sobre todo la acción social que se ha sumado a esto. En estos días, en este mes, ¿en qué consiste la campaña que están ustedes? Todos tenemos una lucha en común. Nosotros, en Tómatelo a Pecho, tal cual se llama la organización, lo que tenemos para todo este mes es una serie de eventos, tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud, ¿sí? Empezamos con el día 11 de octubre, donde se llevó a cabo un evento de lucha libre. Es decir, hemos ganado tanto que queremos darle a las mujeres ahora una función de lucha libre. Resulta que la acción social en el caso de la lucha libre es tal, pues las mujeres tienen más presencia en la lucha libre y además es una actividad más familiar que cualquier otro deporte, por eso es que lo estamos haciendo así. Pero también tenemos seminarios. El 22 de octubre tenemos un seminario internacional sobre el tema del cáncer de mama, donde traemos expertos internacionales
que les van a decir a los profesionales, incluso a las pacientes, porque este es un seminario abierto, los últimos avances en el caso de la detección temprana del cáncer de mama. Y tenemos, pues, innovaciones tecnológicas a tal grado que incluso, pues, pensemos, aquí mismo en nuestro país tenemos a Julián Ríos con IG Technologies, con su invento de este bra que a través de la termografía pues ayuda o está tratando de detectar tumoraciones en etapa temprana. Entonces, es un brasier que cuando se pone tiene ciertos instrumentos que detecta. A partir de los sensores de este brasier, detectando zonas de calor, permite o puede ayudar para el diagnóstico de enfermedades. Es un proyecto que está a prueba todavía, pero son grandes avances. Entonces, ellos han recibido premios a nivel internacional por su descubrimiento y vale la pena pues estarlo cacareando, conocerlo y pues, si puede ayudar para la detección, adelante, hay que promoverlo y incluso en este congreso, el 22 de octubre en el Museo de Antropología, pues lo tenemos presente y nos va a hablar sobre los nuevos hallazgos que tienen sobre este dispositivo. ¿Sí? En términos del sistema de salud, ¿cuáles serían algunas recomendaciones a la nueva administración que ingresa ya en diciembre en términos de este tema? Sobre todo el presupuesto. Se requieren más recursos. Se requieren más recursos. Es cierto que se ha logrado avance en cuanto a asignar más recursos al presupuesto, sin embargo, en los últimos años hemos tenido recorte presupuestal en el tema de salud y específicamente en algunos programas y acciones que eran específicos para el tratamiento del cáncer. ¿Sí? Entonces ahí tenemos cierta complicación. Si estamos enfrentando más mujeres cada día, cada año, entonces pues implica que también tenemos que estar invirtiendo más. Y pensémoslo así, invertir en la salud es invertir en el futuro de nuestro país. No es un gasto, es una inversión. Si tenemos acciones adecuadas en el momento adecuado, es decir, actuamos de manera preventiva, el ahorro que nos va a implicar para nuestro sistema de salud, pues es algo de verdad impresionante. ¿Qué hay del caso de los especialistas, los técnicos? O sea, ¿tenemos el número suficiente y solo es un problema de mercado de trabajo que están mal distribuidos o nos faltan, o necesitamos formar más recursos humanos especializados? Hay un tema ahí en cuanto a la formación médica. Quiero tomarlo solamente para el caso de la profesión médica. Las escuelas de medicina están formando médicos con especialidades muy específicas y cada vez ahora tenemos el oncólogo médico que se especializa en el lado izquierdo y el que se especializa en el lado derecho. A ese nivel creo que no tenemos que llegar. Necesitamos oncólogos médicos pues, no tan especializados, necesitamos radiólogos, necesitamos pues, el personal adecuado y que no lo está haciendo, las escuelas de medicina no los están formando tal cual lo requiere nuestro sistema de salud, como lo requiere nuestra población. También está el problema de la distribución geográfica. Pues ahí sí los hospitales pues, están ubicados en puntos estratégicos del país, en zonas, en poblaciones medianas a grandes y pues no podemos llevar al médico oncólogo hasta la sierra. Desafortunadamente no funciona así. El punto es que, bueno, formemos más médicos, especialistas, pero no tan especializados al nivel que los estamos formando ahora. Formémoslos en el caso del cáncer de mama, formemos oncólogos médicos que puedan detectar la enfermedad, que nos puedan ayudar a generar los tratamientos adecuados en los lugares donde están instaladas los centros oncológicos. Doctor, yo le agradezco mucho, sin duda, para México Social, sumarnos a la campaña y hacer todo lo posible para difundir la enorme importancia de que todas las mujeres, a partir de los 20 años, siguiendo las recomendaciones técnicas, hagan autoexploración. La recomendación que debe ser sin discusión, a partir de los 40, que las mujeres vayan a hacer estas mastografías y poner en el centro que se requieren más recursos. Se requieren más recursos, correcto. Y se requiere que la propia acción de las mujeres, insisto, la autoexploración a partir de los 20 años
entre el día 5 y 7 después de la regla es muy adecuada. Y para aprender, pues hay muchos manuales. Yo quiero decir que en tomatelapecho.org.mx está disponible este manual para que podamos entender de qué estamos hablando, pero también están los que la Secretaría de Salud, el Seguro Popular nos han puesto disponibles. Y muchas organizaciones tienen estos manuales. No queremos especializarlos, solamente es que logremos aprender a identificar anormalidades en nuestro cuerpo. También para los hombres, porque también esto Sí, claro. tiene que ver con algunos tipos de cáncer específicos para los hombres. Así es, y en ese sentido, enfrentemos esta realidad. Si hay una detección temprana, el cáncer no es sinónimo de muerte. El tema es ese, generar todas las acciones públicas, culturales, para tratar de detectarlo tempranamente. Y por otra parte, sí poner en el centro, el señalar que el sector salud, en los últimos años vivió recortes. Lo que se requiere es una expansión de la inversión, una administración más eficiente, más eficaz, más ordenada. Nadie tiene duda de eso. Pero necesitamos más recursos para que haya no solo los mastógrafos, sino los especialistas, los técnicos que lo interpretan, y después pues un proceso de atención a aquellas mujeres que por su grado de avance en este cáncer requieren la atención, digamos, especializada por tiempo, y que el Estado está obligado a darlo. Doctor, muchas gracias por estar. Muchas gracias a Tómatelo a Pecho, y pues hagamos todo para difundir la lucha contra el cáncer de mama. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias, buenas noches.